Hola, ¿qué tal? Te habla Luz Rodríguez. Como siempre es un gusto el poder compartir contigo. Bueno, hoy en especial te quiero hablar de un tema que realmente a mí como consteladora me ha ayudado muchísimo. Y estoy segura que a ti también te va a ayudar. Muchas veces nosotros somos terapeuta o estamos en el área de ayuda y tenemos inseguridades, miedo, tenemos susto de empezar a trabajar con el otro y que de alguna manera no me salga bien o que no me vengan todos los clientes que yo quiero o no sé exactamente cómo enfocar mi producto, ¿no es cierto? Y cómo realmente ofrecer un servicio de calidad, ofrecer un servicio donde yo me sienta seguro, donde me sienta bien, donde intuitivamente pueda saber por dónde va el asunto con el cliente o con la persona que estoy atendiendo y pasito a pasito estableciendo protocolos. Yo sé que ese tema a veces es complejo y me he dado cuenta que es uno de los problemas más graves que tienen casi todos los terapeutas, consteladores. Entonces, a partir de mi experiencia en todo ese trabajo online, en todo el trabajo presencial, en terapias, acompañando a miles de personas alrededor de todo el mundo, a partir del trabajo de Bert Hellinger en las constelaciones familiares, en las configuraciones sistémicas, me di cuenta de que, bueno, hay otras herramientas que yo también manejo que pueden ayudarte como constelador o como terapeuta. Entonces, ¿qué sucede? De allí surge constelaciones progresivas. Constelaciones progresivas para mí ha significado el siguiente paso como terapeuta. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos 5 pasos que es importante que vayas entendiendo y son esas 5 claves que te voy a dar hoy. Estas 5 claves te las voy a dar con algunos tips y algunos claves o ejercicios que quizás te puedan ayudar. Y bueno, y luego si quieres saber más, por supuesto, me puedes consultar o puedes ver directamente nuestra formación, nuestro programa de constelaciones progresivas. Bueno, el primer punto, ¿cuál es? Y esto quiero que lo tengas muy en cuenta. El primer punto son acciones trascendentales para transformar tu vida. ¿Qué significa acciones trascendentales? Si bien es cierto, casi todas las personas, pues nada, hacemos bien nuestro trabajo y entregamos todo lo que nosotros queremos entregar en el área de ayuda. Pero ¿qué sucede? Que internamente para nosotros poder conectar con el otro, necesitamos antes como depurar, limpiar el vaso por dentro. Ya sé que tú has hecho mucha terapia y has probado diferentes métodos y has ido sanando ciertas dinámicas, pero hay dinámicas que nos afectan directamente a nuestra área profesional. Entonces, ¿qué sucede? Que esos se divide en 5 partes, todo ese trabajo que nosotros hacemos, acciones trascendentales. ¿Qué significa eso? Que tú vas a tomar conciencia de qué es lo que está pasando contigo profesionalmente o personalmente. ¿Cuáles son los límites que estás colocando en tu vida que realmente te impiden avanzar? Entonces te voy a dar algunas de las claves que te pueden ayudar en ese primer punto. Esta es mini claves dentro de la primera clave, ¿vale? La primera clave son acciones trascendentales, pero mini claves dentro de esas acciones trascendentales significa que nosotros con nuestra madre tenemos una vinculación muy estrecha, con nuestro padre también y obviamente con nuestros ancestros, con la vida y con lo que está más allá de la vida también. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos movimientos con nuestra madre quedamos allí como enganchados. Entonces, o nos mantenemos muy cerca de mamá o realmente me quiero separar y no quiero estar cerca de ella. Entonces, hay un punto intermedio que significa mamá te miro, mamá te veo, te respeto, te honro, mamá también sigo mi camino. Entonces, estas frases nosotros tenemos diferentes procedimientos para poder
ir trascendiendo cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque con nuestra madre nosotros estamos desde el periodo de gestación. ¿Y qué sucede con nuestros proyectos? Nuestros proyectos, primero, tenemos que convertirnos en esa madre de esos proyectos y empezar a gestarlo. Entonces, ¿qué sucede? Luego que los gestamos, tiene que haber un respectivo nacimiento, tenemos que nutrir a esos proyectos y luego más adelante verlo desarrollarse, crecer y entregárselo a la vida, ¿no? Que es un poquito lo que hace nuestra madre con nosotros. Entonces, justamente eso es lo que nosotros hacemos paso a paso. Entonces, es interesante que tú, por ejemplo, observes cómo fue tu gestación y compares cómo es la gestación de tus proyectos. Porque muchas veces tus proyectos mueren antes de que lo lances. Entonces, ¿qué pasó en tu periodo de gestación? Y observa las similitudes que hay en tu proceso de gestación de proyectos de vida. Proyecto puede ser cualquier cosa. Obviamente nosotros lo enfocamos mucho al área profesional, pero también tu proyecto puede ser tener una buena relación de pareja o quizás educar de manera adecuada a tus hijos. Cada persona tiene un proyecto determinado. Aquí principalmente nos enfocamos, como va dirigido directamente a terapeutas, a personas que estén en el área de la ayuda, a educadores. ¿Qué sucede? Que muchas veces hay un atasco, hay como una especie de nudo en esa relación profesional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esas acciones trascendentales? Realizar esos pasitos de gestación, de nacimiento, de alimentar, de desarrollar y hacer que crezcan y entregar a la vida esos proyectos. Entonces eso lo vamos haciendo no solamente con el movimiento de nuestra madre, sino también con el movimiento de nuestro padre, el movimiento de nuestros ancestros, el movimiento a la vida y el movimiento a eso más grande que la vida. Entonces, además de esto, la idea es que vayamos integrando y como quitando esos matojos que hay en el camino hacia el logro de nuestros objetivos. Entonces, primero es como ordenar nuestra vida. Si nosotros ordenamos nuestra vida y colocamos bien como las bases y los pilares, esto es lo que hacemos en el primer punto. Si tú tienes esas bases y esos pilares bien equilibrados y tenemos pautas específicas para saber exactamente qué va pasando en cada una de esas áreas. Y ahora te he dado algunas recomendaciones en cuanto a el movimiento con la madre, ¿no? El movimiento con la madre, recuerda, revisa cómo fue tu gestación, compáralo con tus proyectos. Tu nacimiento, el dar a luz también tus proyectos. Cómo te alimentó mamá o cómo fue tu alimentación, si fuiste amamantado o no fuiste amamantado, y cómo alimentas tus proyectos. O te quedas aferrado a ello y no quieres crecer también. Entonces, estudiamos toda esta situación. Luego, en el segundo paso que nosotros tenemos y que también quiero que hoy te lleves y lo pongas en práctica en ti, ¿vale? Simplemente fíjate que nada más con esta primera clave ya tienes muchos ejercicios, que es el primer módulo, el primer paso de nuestro modelo de progresiva. En el segundo punto, la segunda clave que te voy a dar es identificar la sombra colectiva. Bueno, yo hice análisis junguiano y obviamente sé lo importante que es este inconsciente colectivo. Al final, cuando nosotros estamos en sistémica, sabemos que hay diferentes conciencias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros estamos aprisionados por esa conciencia del clan y de alguna manera queremos pertenecer y nos cuesta salirnos de este clan. ¿Qué sucede? Que cuando estamos divididos en conciencia, marcamos límites y separamos entre bueno y malo. ¿Qué sucede? Que por encima de esa conciencia que hay familiar, hay una conciencia más grande, que es la conciencia colectiva. Es todo eso que ha venido ocurriendo a lo largo de todas las épocas. Existen personajes característicos que afectan nuestra vida y a veces observamos que tenemos conductas compulsivas y no sabemos de dónde vienen esas conductas compulsivas que muchas veces nos llevan a fracasar o a sentirnos inseguros en nuestro trabajo. Una conducta compulsiva puede ser: todo el tiempo tengo pensamientos negativos. Constantemente estoy machacándome, constantemente estoy diciéndome qué mal lo estoy haciendo.
Entonces, ¿qué pasa? Eso se ha convertido en mi vida en una compulsión. En un momento determinado no puedo salir adelante y estoy deprimido y estoy machacándome. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces lo que hacíamos en constelaciones es que buscábamos dentro del sistema quién está también con esa actitud y pues simplemente honramos a esa persona y hacemos un trabajo con esa persona en una constelación. Desde progresiva, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos ese arquetipo superior que no solamente afecta a mi sistema, sino que afecta a un colectivo y trabajo con ese arquetipo. ¿Qué es lo que permite que se haga de esta manera? Que tú no te quedes enganchado en la historia familiar. Porque muchas veces cuando estamos en sistémica, los que de alguna manera no hemos integrado bien los conceptos de sistémica, nos quedamos atrapados y seguimos buscando en la historia familiar y estamos girados hacia ese árbol familiar y no vemos la vida que está pasando adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos con el arquetipo y luego de trabajar con el arquetipo, pues simplemente ya hay una fuerza, se recupera una fuerza vital, se recupera una energía que me hace comprender la situación desde otro punto de vista. Que te invito a que busques o qué clave te puede servir en ese segundo punto de progresivas. Identificar la sombra colectiva. Por ejemplo, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Tienes un cómic, una novela, una película? ¿Cuál es tu personaje favorito de las películas? Y observa qué características tienes tú de ese personaje. Cada vez que, por ejemplo, te estés criticando, cada vez que te sientas inseguro, recuerda ese personaje, tenlo presente. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta a mí siempre dar a las personas es como especie de anclaje. Por ejemplo, vamos a suponer que sea esto. Supongamos que a mí me gusta un personaje X de tal película, ¿vale? Entonces yo tomo ese personaje y lo recuerdo. ¿Cómo actuaría ese personaje en estas circunstancias? ¿Qué haría? ¿Qué cosas tengo yo de este personaje? Y hay algo que es muy interesante. Buscar la historia del personaje. Por ejemplo, si nos gustan los superhéroes, cada superhéroe tiene sus particularidades. Por ejemplo, Batman. Batman es el único superhéroe, no tiene ninguna superpoder, simplemente lo que tiene ha creado armas. Entonces, vale, eso es, a Batman se le murieron sus padres, se los asesinaron, se educó solo, vivía en una cueva. Bueno, tiene ciertas características que como arquetipo llega al inconsciente. Por ejemplo, los cuentos han marcado todas las épocas. Entonces, ¿qué sucede? Hay una serie de características en cada cuento y hay ciertas identificaciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde esa área, es como que es mucho más sencillo salir de dinámicas que nos mantienen allí guardados durante mucho tiempo. Sobre todo porque muchas veces esas dinámicas vienen viajando desde muy atrás dentro del sistema familiar. Y si vienen viajando durante mucho tiempo, están muy enquistadas en el sistema familiar y a veces cuesta llegar al quién fue el primero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos directamente con el arquetipo, entonces eso te genera una fuerza diferente. No solamente vamos a tomar las características positivas del arquetipo, sino también vamos a descubrir y profundizar en esas características negativas de ese arquetipo. Entonces ese es el segundo punto, que quizás ese ejercicio te sirva mucho. Bueno, en constelaciones progresivas trabajamos profundamente en toda esta área de arquetipos, trabajamos con muchísimos arquetipos que al final es como el retorno a tu esencia, ¿no? Es como ir caminando ese laberinto inconsciente para llegar al centro. En el centro está tu esencia y poder salir al mundo renovado. Entonces el tercer punto o la tercera clave que te voy a dar es rediseñar tu árbol familiar. Bueno, ¿cómo es esto de rediseñar el árbol familiar? Ese es el tercer paso, el tercer módulo que nosotros vemos en Progresiva. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Rediseñamos ese árbol. Por ejemplo, algunas veces nosotros también les damos anclajes desde las constelaciones familiares a las personas y les decimos trae una fotografía y bueno, mira a esta persona, tómala, colócala en un lugar visible.
¿Qué es lo que nosotros hacemos desde las progresivas? Hacemos un trabajo muy artístico. ¿Por qué? Porque en el trabajo artístico nosotros de alguna manera sacamos allí nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente está hablando, nos está dando información importante. Y esta información a veces es algo que nosotros no podemos expresar con palabras, pero quizás salga con alguna composición artística, salga y se vea reflejada en las fotografías que tenemos, que mostramos al mundo o en lo que compartimos. ¿Qué está diciendo esos símbolos que estoy compartiendo? Comparto flores, comparto montañas. ¿Qué representan esos símbolos en mi vida? Y cómo me estoy mostrando a través de esos símbolos. Y además de esto, pues nada, construimos todo un árbol familiar con las fotografías del sistema, los que tenemos fotografía. Y si no tenemos fotografía, pues simplemente la creamos, ¿no? Y tenemos una manera muy bonita y muy simbólica de trabajar con el árbol familiar. No se trata de que tenga fechas ni nada de eso, sino tomar lo más importante del árbol familiar que tienes tú. Y no solamente que tienes tú de manera psicológica, sino también de manera emocional, de manera que te dé fuerza y ánimo para ir hacia adelante, ir hacia la vida. Entonces, este es un punto que es muy bonito, muy divertido, muy lúdico y también es muy movedor. Entonces, si quieres empezar a trabajar con este punto sin hacer progresivas, yo te recomiendo que reúnas fotografías de tu sistema familiar y hagas como especie de collage con ellos, tomes estas fotografías, medites con ellas, ¿no es cierto? Y sobre todo si tienes hijos, a los niños les fascina esta historia. Medita con ellas y observa qué información te va llegando, ¿vale? Y bueno, también te invito que si tienes tus consultantes, hazlo con tus consultantes y luego me escribes a ver de qué te has dado cuenta. Esto te va a ayudar primero a desarrollar tu intuición. Además de eso, te ayudará a conectar con tu árbol familiar sin necesidad de estar hurgando en las historias ocultas dentro del sistema, sin necesidad de quedarte enganchado en la historia, sino que vas a ver desde un aspecto trascendental ese árbol familiar. Muchas veces no tenemos fotografías, entonces ¿qué hacemos? Creamos esos collages con imágenes que representen a diferentes miembros de nuestra familia y observamos a ver qué nos llegan. Te puedo garantizar que si lo haces, te va a sorprender los resultados que vas a obtener. Vamos a ver entonces la cuarta clave. En la cuarta clave o el cuarto módulo que nosotros vemos de constelaciones progresivas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a desbloquear aquellos traumas que te están impidiendo avanzar profesionalmente. Muchas veces un trauma puede estar alojado en nuestro cuerpo emocional, otras veces puede estar almacenado en nuestra mente, otras veces puede estar almacenado en nuestro cuerpo físico u otras veces en nuestro cuerpo transgeneracional. Entonces lo que hacemos es identificar dónde está alojado ese trauma y lo trabajamos. Ese trauma normalmente se expresa de diferente manera y algunas veces hace como una cadena en todos nuestros cuerpos y es más complejo. Entonces tenemos técnicas específicas para que tú puedas sanar y desbloquear esas áreas profesionales y tú también puedes ayudar a tus consultantes con todas estas técnicas a desbloquear situaciones que ellos tengan que sean conflictivas en su vida y que durante mucho tiempo hayan tenido atascado y no se hayan dado cuenta de que podían salir de ellos. Entonces muchas veces decimos es que con esto no puedo, pues justamente en esos casos difíciles con tus consultantes, pues bueno, vas a ver directamente que se puede. Ahí en este punto el tip que te puedo dar, que esto es un módulo fascinante de la formación. El tip que te puedo dar es observa las fotografías de tu cuerpo. Cada persona está expresando mucho más con su cuerpo que con cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que esos traumas, como piensa, como tiene esos pensamientos, se van a reflejar en su cuerpo. Entonces, como dicen, ¿no? El cuerpo sigue al pensamiento y sigue a la emoción.
Entonces, ¿qué sucede? Que se van a ver reflejados en el cuerpo, en donde tiene más grasa, en donde tiene menos grasa, cómo es la postura, si tiene la cabeza echada hacia adelante, y además de eso te voy a dar claves para que aprendas a posicionarte como terapeuta sin verte afectado por la situación que te está trayendo el consultante, porque muchas veces recuerda que la otra persona nos trae cosas que realmente tienen que ver con nosotros, y entonces claro, si nosotros no lo hemos trabajado y no lo hemos limpiado en el paso 1, ¿qué sucede? Que bueno, que me veo enganchado. Entonces, aunque lo haya trabajado, existen claves, entonces te damos clave paso a paso para que puedas desbloquear esas situaciones que impidan que te muevas o que realmente te afecte emocionalmente cuando viene un consultante que trae una dinámica que tú ya tienes. Entonces es un trabajo muy bonito porque aprendes a tomar conciencia de qué es lo que está expresando tu cuerpo, a poder transmitir de una manera coherente con lo que estás sintiendo y que eso se refleje. Porque muchas veces estamos hablando y diciendo algo y al final con nuestro cuerpo estamos diciendo otro. Entonces, ahí esa incoherencia que hay internamente se ve reflejada. Entonces lo que vamos a hacer en esta etapa es identificar qué es lo que quiero decir y cómo lo estoy diciendo pasito a pasito para darme cuenta de cuál es la dinámica que está allí, cuál es el bloqueo que está impidiendo que realmente yo pueda comunicar aquello que yo deseo. Muchas veces son situaciones que quedaron muy guardadas allí dentro y por temor, por parálisis interna, porque obviamente es un trauma y en un trauma existe un congelamiento, entonces están allí muy, muy guardadas. Y lo que hacemos es profundizar, te acompañamos a que puedas ir profundamente a buscar esa herida. Y lo más bonito de todo es que todo ese trabajo lo haces en ti para que puedas acompañar a otros. Yo realmente creo que nosotros podemos dar, como dice en la sistémica, solamente podemos dar aquello que nosotros tenemos. Y tú no puedes trabajar con otra persona algo que realmente no has trabajado en ti mismo. Si tienes tus propios traumas, tus propios bloqueos, entonces en tu profesión se va a notar. Entonces, ¿cómo se va a notar? Bueno, que no te llegan clientes, que de alguna manera la gente no engancha contigo o simplemente no encuentras un norte en tu proyecto. Y muchas veces estás dispuesto a abandonar porque tienes miedo o fracasas. Entonces la idea es que puedas conectar con todas esas potencialidades, descubrir esos recursos internos que tienes, pero primero hay que desbloquear aquello que te está impidiendo avanzar. Y un tip que te puedo recomendar aquí es observar qué te estás diciendo a ti mismo y escríbelo. ¿Qué te estás diciendo cuando piensas en tu proyecto? Puede ser que te venga la idea a la cabeza, por ejemplo, no me van a llegar clientes. Es que a mí todavía me falta experiencia. Es que yo no lo sé hacer suficientemente bien. Entonces, todos estos pensamientos de alguna manera están impidiendo que tú puedas lograr. Pero ojalá fuera nada más pensamientos. Por eso te digo que los traumas se alojan en diferentes cuerpos. Entonces, también tienes que revisar qué emociones hay detrás de esos pensamientos, qué emociones están reprimidas. Muchas veces creemos que es rabia y resulta que es tristeza. Muchas veces creemos que es tristeza y resulta que es rabia. A veces impotencia, a veces frustración. Entonces, te enseñamos paso a paso, pero lo importante es que el primer paso es que tú aprendas a reconocer todos esos pensamientos y todas esas emociones. Y luego, cómo se manifiesta en tu cuerpo físico, con qué síntomas, con qué postura, con qué gestos. Entonces te ayudamos a darte anclajes corporales que te ayudan a sentirse seguro e incluso que ayudan a tus consultantes a que también puedan sentirse seguros y lograr aquello que desean. Y veamos el punto 5 o el módulo 5 o la clave 5. Recuerda que te estoy hablando de módulos que son fases de las constelaciones progresivas y además de eso también te les estoy dando resumido como claves para ti. Que este quinto paso a mí de verdad que me fascina, me encanta, es una de las cosas que a mí me ha dado más fuerza a lo largo de mi vida.
que es emerger a una vida con sentido. ¿Qué significa emerger una vida con sentido? Que muchas veces vamos a nuestro trabajo, atendemos a un consultante o estamos haciendo algo como desde, bueno, a ver, yo estoy haciendo esto porque tengo que ganar dinero y me veo obligado a hacerlo. Y bueno, me gusta, pero es que estoy enfocado en eso. Cuando tú te enfocas realmente en el sentido que tiene tu vida y logras identificarlo, entonces en ese momento tu trabajo cobra una nueva visión. Llegas y comunicas desde otro lugar, transmites desde otro lugar y haces contacto con el otro desde otro lugar. Entonces, ¿qué sucede? Allí entonces tu único destino es el éxito seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada, vemos cómo construir eso que tú quieres hacer, cómo construir en un momento determinado, imprimirle sentido, imprimirle alma a eso que tú haces. Y por supuesto tenemos ciertas características. Una de las características es, y que te digo que reflexiones sobre ello, ¿por qué estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Por qué tienes este gran sueño? ¿Cuál es la función de ese gran sueño? ¿Qué es lo que esperas lograr con ese gran sueño? ¿Qué quieres dar de ti cuando venga un consultante? ¿Qué quieres mostrar de ti? Entonces, cuando eres consciente de que al final tú estás mostrando tu esencia, cuando tú muestras tu esencia y estás en plenitud, estás en coherencia interna, ¿qué sucede? Que el otro también se coloca en sintonía contigo. Y ya eso es profundamente sanador. Cuando tú estás conectado con tu alma, cuando tú estás con un sentido profundo en todo aquello que haces, es como en la pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Hay necesidades básicas y hay necesidades de autorrealización. Cuando tú logras tocar esas necesidades de autorrealización, todo lo demás viene solo, sin que tú ni siquiera te imagines por dónde va a venir. Es simplemente que me pongo a circular en coherencia con las ruedas de la vida. Entonces, cuando logras imprimirle ese sentido con estas preguntas que te doy, por supuesto en Constelaciones Progresivas tenemos una serie de pasos para acompañar al consultante. Nosotros establecemos protocolos de 5 fases para acompañar en las consultas a nuestros clientes. Te enseñamos a construir tu propio protocolo, a hacer tu propia rutina de trabajo para que tú sepas exactamente qué hacer en cada caso, porque cada cliente no es que vamos a tener y lo vamos a manejar de una manera, no. Cada caso tiene sus particularidades y te acompañamos a establecer ese estilo personal. Te ayudamos a que puedas realmente a soltarte como terapeuta, para que pierdas todo ese miedo que muchas veces tienes, esas inseguridades, todo aquello que se estás diciendo, para que puedas acompañar a otro desde un lugar de seguridad, un lugar donde tú te encuentres cómodo, te encuentres realizado, te encuentres bien contigo mismo. Te puedo garantizar que solamente así estamos honrando a nuestros ancestros. Al final, tú eres ya un éxito, solamente que no eres consciente. Internamente tienes todo aquello que necesitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, ese diamante que eres, lo que vamos a hacer es sacarlo de la roca donde se ha metido y vamos a tallarlo de tal manera de que pueda brillar y que pueda mostrar su belleza, su brillo y su fortaleza al mundo. Eso es lo que queremos y te vamos a ayudar y acompañar para que puedas construir ese mundo en el cual tú quieres vivir, que pueda emerger de ti toda esa fuerza. Al final imagínate si cada uno de nosotros sigue ese sueño, si cada uno de nosotros escucha el llamado de su alma y empieza a dedicarse a ese llamado del alma. Todos los cambios que están ocurriendo en el mundo actualmente no son por casualidad. Entonces, el mundo hoy día implica que tú empieces a
dedicarte a eso que amas hacer. Ya sé que mucha gente me dice, esto es utópico. Te puedo garantizar que en mi propia vida es así. Hago lo que amo hacer a través de un método que yo he venido aplicando a lo largo de los años, que he venido protocolizando diferentes formas de acompañar para tener éxito en la vida, para perder los miedos, para enfrentarnos a ellos, para abrazarlos, tomando conciencia de todo esto que tenemos anterior a nosotros y que realmente nos sirve a nosotros muchísimo para poder ir hacia adelante con fuerza. Entonces, te recuerdo estas 5 claves que estoy segura que tú vas a poder reflexionar sobre ellas, indiferentemente si quieres hacer alguna vez progresiva conmigo y venir y ver una práctica. Nosotros hacemos práctica en la plataforma y es muy bonito. Entonces, ¿qué nosotros hacemos aquí? ¿Y qué te invito con estas claves? Recuerda, el primer paso, ¿cuál es? Recuerda cuál es el primer paso, acciones trascendentales, acciones que realmente te dirijan a algo más grande, que te dirijan de vuelta a tu esencia, de vuelta a lo que tú eres. El segundo paso es identificar la sombra colectiva que te tiene atado en un lugar. Luego, el tercero, hay que rediseñar tu árbol familiar. Observa lo mejor de ese árbol. El cuarto punto es, vamos a ver en cuál de nuestros cuerpos está reflejado esos traumas que están impidiendo que logremos el éxito que realmente merecemos, que logramos sentirnos seguros en nuestra profesión y en nuestro trabajo. Y el último punto y la quinta clave es emerger desde un sentido, es decir, imprimir de sentido eso a lo que tú te dedicas. Entonces, con todos estos puntos, obviamente te lo estoy dando así por encima, te estoy dando algunos tips, porque obviamente esto es poco tiempo lo que estoy hablando en este video, pero con estos 5 puntos yo te puedo garantizar que te vas a lograr soltarte como un terapeuta, vas a perder el miedo, vas a intuir y a sentir por dónde va el trabajo del consultante. Aunque tú digas que no tienes intuición, eres un ser humano y tienes muchas dinámicas que resuenan con el consultante. Por lo tanto, lo importante es saber identificar esas dinámicas, cómo acompañar al otro y lograrlos en ti. Entonces, te imaginas teniendo una consulta llena de clientes, una consulta de clientes satisfechos que te recomiendan a otras personas. Te imaginas incluso siendo una autoridad en un área profesional que tanto amas. Te imaginas ocupando tu lugar y aportando a muchas personas y ayudando y transformando ese mundo, construyendo ese mundo en el cual tú quieres vivir. Pues mira, te puedo garantizar que eso lo haces desde Constelaciones Progresivas. ¿Por qué? Porque es de vuelta a tu alma, es de vuelta a lo que tú eres, de vuelta a tu esencia. Y entonces cuando vamos y rescatamos esa esencia que se nos ha olvidado, la mostramos al mundo y entonces empezamos a mostrar al mundo todo ese diamante de potencia que somos. Te ha hablado Luz Rodríguez. Recuerda que si quieres más información acerca de las progresivas, puedes pedir una cita conmigo directamente, totalmente gratis, donde te mostraré un poco cómo es todo por dentro y además de eso, pues nada, te daré algunas que otras claves. Puedes pedir tu consulta totalmente gratuita aquí conmigo. Esta consulta es una consulta formativa para ver por dónde, cómo te puede ayudar progresiva. Principalmente es para ver cómo te puede aportar progresiva en tu situación, tanto laboral como profesional como personal. Al final, no hay un trabajo allá afuera sin un trabajo aquí internamente. Es un programa precioso, son 5 pasos y te vamos a acompañar por cada uno de esos 5 pasos, por cada una de esas fases, donde en cada una de estas fases vas a lograr transformar tu vida y sentirte seguro y sobre todo arrancar, soltarte ya como terapeuta y empezar a brillar. Te ha hablado Luz Rodríguez. Recuerda, pide tu cita aquí. Chao, chao. Gracias.